Bueno, muchas preguntas que se hacen es ¿cuál es la mejor forma de inversión? Y esa respuesta evidentemente es que depende de tus objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Hay inversiones a corto plazo e inversiones a largo plazo. Dentro de las inversiones a largo plazo, tienen algunos tipos. Por ejemplo, el primero es un fondo indexado que ofrecen exposición a un mercado amplio, como por ejemplo el S&P 500, y son una opción de bajo costo. La segunda opción son fondos cotizados en bolsa, ETF, y proporcionan diversificación y bajos costos continuos. Y la tercera opción en bienes raíces, que es invertir en propiedades que puede generar ingresos pasivos y apreciación del capital. En la próxima placa vamos a hablar de inversiones a corto plazo, pero acá quiero hacer una salvedad. Sí voy a hablar de criptomonedas y les quiero aclarar que dentro de las criptomonedas también podría ser una inversión, según cómo lo usen, también podría ser una inversión a largo plazo, sobre todo si, por ejemplo, usan el promedio de costos en dólares, el DCA. ¿Tá? Como se los expliqué en las charlas de criptomoneda, el promedio de costos en dólares, el DCA, es una estrategia simple y efectiva para invertir en criptomonedas. ¿Tá? La guía de pasos para la implementación se los dejé en la otra charla, no las voy a repetir, pero este método en la realidad es mucho más efectivo a largo plazo. ¿Tá? Por eso se los comento, le hago esta breve salvedad. Bueno, paso a la segunda placa. Bueno, dentro de las inversiones a corto plazo, tienen las cuentas de ahorro de alto rendimiento que ofrecen intereses más altos que las cuentas de ahorro tradicionales. ¿Tá? La otra opción es certificados de depósito, CDS, que ofrecen tasas de intereses fijas y son una opción segura. ¿Tá? Y acá, como les expliqué, podríamos hablar de una inversión alternativa, ¿tá? Como ser las criptomonedas, que aunque son volátiles, pueden ofrecer altos rendimientos. ¿Tá? Acá es importante investigar y entender los riesgos de este tipo de inversión. ¿Ah? Se puede ganar mucho y se puede perder. ¿Tá? Y como les expliqué, en la realidad podría usarse como una inversión tanto a corto plazo, ¿ah? como a largo plazo. Y acá hay otra alternativa, por eso tendría que haber puesto que es el crowdfunding inmobiliario. ¿Tá? En la realidad es más a largo plazo, pero bueno. Esto permite invertir en bienes raíces con una inversión inicial más baja. ¿Tá? Aclaremos, cada uno de estos yo ya ahora los voy a explicar por separado. Hay algo a tener muy en cuenta con el tema de las inversiones, ¿tá? Es la diversificación. ¿Ah? No poner todos los huevos en una sola canasta. Diversificar las inversiones puede reducir el riesgo, es decir, si algo va mal, no perdés todo ese capital que querías invertir, perdés una parte. La segunda consideración es una educación financiera. Tenés que entender, en qué estás invirtiendo. Esto es crucial. ¿Tá? Investigar y consultar con asesores financieros si es necesario. Recuerda que estás
poniendo un capital, sea poco, sea mucho, es algo que tú estás poniendo para que dé sus frutos. No es algo que tengas que salir corriendo y ponerlo en lo primero que caiga. Ojo, porque acá, si bien no es el tema, ojo con el tema de las pirámides o los esquemas Ponzi. Hay gente que engaña a otros con este tipo de negocios. Ya se ha visto mucho con las criptomonedas. Pero aclaremos, cuando hablo de asesor financiero, hablo de un buen asesor, no cualquiera que les promete rendimientos que no existen en el mercado. ¿Tá? Entonces, por último, en esta parte, cada tipo de inversión evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas. Y lo mejor es elegir una combinación que se alinee con tus con tus metas y el perfil de riesgo, ¿no? Riesgos siempre hay. Lo que se trata es de minimizar esos riesgos. ¿Tá? Bueno, en la próxima placa vamos a comenzar a ampliar un poquito más cada una de estas inversiones. Bueno, empezamos con los fondos indexados, ¿no? Que es una inversión a largo plazo. Los fondos indexados son una forma de inversión que son bastante popular debido a su simplicidad y bajo costo, ¿no? Y vamos a hacer una explicación primero un poco más rápida y luego un poquito más profunda. Porque hay gente que de repente no lo logra entender, bueno, entonces lo vamos a explicar de otra forma. ¿Qué es un fondo de inversión? Bueno, perdón, un fondo indexado. El fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que busca replicar el rendimiento de un índice específico del mercado financiero, ¿tá? Como el SP 500 o IBEX 35. Es decir, en vez de intentar superar al mercado mediante la selección activa de acciones, los fondos indexados simplemente copian la composición del índice que siguen. ¿Tá? Y ahora vamos a explicar un poquito más. Porque me van a decir, ¿y todo eso es chino? No es chino, tranquilos. Bueno, como le dije, el fondo indexado es un tipo de inversión colectiva. ¿Tá? ¿Y qué quiero decir con que busca replicar el rendimiento de un índice específico del mercado financiero? Pues sencillo. Un índice de mercado es una colección de acciones o bonos que representan una porción particular del mercado. Por ejemplo, el SP 500, el MSCI World o el IBEX 35. Entonces, ¿cómo funciona el fondo indexado? Bueno, primero hace una selección del índice. ¿Tá? El fondo elige un índice para seguir, como el SP 500, que está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Después que elige el índice, bueno, hace la inversión en el índice, es decir, el gestor del fondo compra las mismas acciones o bonos que componen el índice en las mismas proporciones. Es decir, ahí está cuando les digo que copia el índice. ¿Tá? Por ejemplo, si el índice incluye acciones de Apple y Microsoft, el fondo también comprará las mismas acciones con la misma proporción de dinero, con las mismas acciones. Lo tercero es la replicación del rendimiento, es decir, al tener las mismas acciones que el índice, el fondo indexado replica el rendimiento del índice. Por supuesto, la misma acción
la misma consecuencia. Es decir, que si el índice sube, el valor del fondo sube. Si el índice baja, el valor del fondo baja. ¿Por qué? Porque es los mismos movimientos, las mismas acciones. ¿Tá? Y como cuarto sería la gestión pasiva. Es decir, a diferencia de los bonos gestionados activamente, donde un gestor selecciona qué acciones comprar y vender, los fondos indexados simplemente siguen el índice. Entonces, esto reduce los costos operativos. ¿Tá? A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito invertir, perdón, quiero invertir en un fondo indexado que sigue al SP 500, ¿no? Mi dinero se agrupa con el de otros inversores y el fondo, ¿tá?, va a usar ese dinero para comprar acciones de las 500, dentro de las 500 empresas que componen SP 500. Entonces, a medida que el valor de estas empresas fluctúa, el valor de mi inversión también lo hace, replicando, como ya dije, el rendimiento general del índice. ¿Tá? Bueno, en la realidad, las características de los fondos indexados es, la primera que nada, la gestión pasiva, es decir, no requiere un equipo de gestores activos. Y eso lo que hace es reducir los costos operativos. La segunda característica es la diversificación. ¿Tá? Al invertir en un fondo indexado, tu dinero se distribuye entre todas las empresas que componen ese índice, lo que reduce el riesgo, ¿no? Y la tercera característica está bien, es los bajos costos, es decir, las comisiones de los fondos indexados son generalmente más bajas que la de los fondos gestionados activamente. ¿Tá? Y ni hablar, la última característica es la facilidad de inversión, es decir, puedes invertir en fondos indexados a través de brokers o robo-advisor, lo que simplifica ese proceso. Ahora te voy a explicar, antes de decirte las ventajas de los fondos indexados, qué es un robo adverso. Para eso vamos a pasar de placa. Bueno, como ven la placa, la explicación para que entiendan qué es un robo advisor. ¿Tá? Esto es una plataforma digital que ofrece servicios de inversión y planificación financiera automatizados también. Como puse, también se la conoce como gestor automatizado de inversiones. ¿Cómo funciona? Sencillo. Utiliza algoritmo y tecnología avanzada para gestionar esas inversiones. ¿Ah? El segundo es que se basa en un enfoque de gestión pasiva. Después crea y mantiene una cartera diversificada. Se adapta a diferentes perfiles de riesgo y objetivos financieros, es decir, va estudiando al inversor para ver en dónde va. Acuérdense que esto es, usan otras plataformas, es decir, copian otros perfiles de riesgo. Y a su vez ofrece tarifas claras y procesos de inversión transparentes. ¿Tá? Las ventajas, bueno, ahorro de tiempo en la gestión manual de carteras. ¿Ah? Otro punto es que permite a las empresas concentrarse en sus actividades principales. La tercera ventaja es que genera reportes detallados y análisis en tiempo real.
La cuarta ventaja es que es una buena opción para inversores principiantes. ¿Tá? La desventaja, bueno, la primera, la falta de interacción humana. La segunda, la dependencia de la tecnología, que es total. La tercera, toda inversión conlleva riesgo, incluido la ausencia de rentabilidad y o la pérdida del principal invertido. ¿Tá? Y como último, que van pasando los carteles para que lo vayan entendiendo, les quede claro en un cartel, ¿cuál es el proceso de la inversión? Bueno, primero se realiza un test para establecer el perfil del inversor, como les dije antes. Luego, el robo-advisor ofrece una cartera adaptada a ese perfil del inversor. ¿Tá? Y la tercera parte del proceso, el gestor automatizado invierte en los fondos que componen la cartera elegida. Esta sería una explicación para que entiendan qué es un robo-advisor. Bueno, volvemos al tema de los fondos indexados. Digamos, solamente había hecho una llamada para saber lo que era un robo-advisor. Porque si no se hablan se usan ciertas palabras y no terminan de entender. Bueno, las ventajas de los fondos indexados, ¿tá? Por supuesto que entendámonos que evidentemente el robot advisor usa los fondos indexados, es decir, es una plataforma de fondos indexados. Entonces, evidentemente, va a ser las mismas. Es decir, la primera, la diversificación, porque replica un índice. Entonces, obtienes una amplia exposición al mercado. La segunda ventaja es los bajos costos, porque las comisiones en la realidad son significativamente menores en comparación con fondos gestionados activamente, porque en la realidad, ya lo vieron, está todo automatizado y lo que se hace es estudiar el perfil del inversor. ¿Tá? Y la tercera ventaja es el rendimiento consistente, es decir, a largo plazo muchos fondos indexados han demostrado ser más rentables que los fondos gestionados activamente. En la próxima placa vamos a ver cómo invertir en los fondos indexados. Bueno, y ahora la gran pregunta, ¿cómo invertir en fondos indexados? Bueno, el primer punto, seleccionar un índice. Es decir, tienes que decidir qué índices deseas replicar. Por ejemplo, Nasdaq o SP500. ¿Tá? El segundo punto, ya tienes el índice, bueno, ahora tienes que elegir un fondo. Bueno, entonces ahí tenés que investigar y seleccionar un fondo indexado que siga el índice de tu elección. ¿Tá? El tercer punto, abrir una cuenta, es decir, abrir esa cuenta con un broker o con un robo-advisor que ofrezca el fondo indexado. ¿Tá? El siguiente punto, invertir, es decir, realizar tu inversión inicial y establecer contribuciones periódicas si es lo que tú deseas. En la próxima placa simplemente les voy a dejar algunos ejemplos de fondos indexados populares, ¿ok? Y bueno, ahí vamos a seguir después de esto con temas de vamos a pasar a los fondos cotizados en bolsas. Pero este tema quedaría terminado acá. Bueno, ahora vamos a hablar del los fondos cotizados en bolsa, es decir, ETF.
Los fondos cotizados en bolsa, como lee en la placa, son una opción de inversión popular y versátil. ¿Tá? Ahora, ¿qué es? Bueno, el ETF es un fondo de inversión que cotiza en una bolsa de valores similar a una acción. ¿Tá? Los ETF lo que buscan es replicar el rendimiento de un índice específico, un sector, una materia prima o un activo en particular. Ahora voy a hacer después otra salvedad. Las características de los ETF, bueno, primer punto, evidentemente, la diversificación, pues al dividir en un ETF obtienes exposición a una cartera diversificada de activos, ¿no? La segunda característica, la liquidez. Los ETF se compran y venden en bolsas de valores, lo que permite una fácil entrada y salida de la inversión. La tercera característica es los costos bajos. Los ETF suelen tener comisiones más bajas en comparación con los fondos gestionados activamente. Otra característica sería la transparencia, es decir, los ETF revelan sus tendencias diariamente, permitiendo a los inversores ver exactamente en qué están invirtiendo. Otra característica es la flexibilidad. Los ETF ofrecen una amplia gama de opciones de inversión, desde índices de mercado amplio hasta sectores específicos. Las ventajas de los ETF, bueno, la primera, acceso a diversos mercados, es decir, puedes invertir en mercados nacionales o internacionales, en sectores específicos, bonos, materia primas y más, etc. La segunda ventaja, los bajos costos. Las comisiones de ETF suelen ser menores que la de otros tipos de fondos. ¿Tá? La tercera ventaja es la fácil negociación, es decir, se pueden comprar y vender como una acción durante el horario de mercado. Las desventajas de los ETF, bueno, primero, comisión de negociación. Es decir, aunque los costos anuales son bajos, pueden haber comisiones de corretaje al comprar o vender ETF. ¿Tá? La segunda desventaja es el riesgo de mercado, es decir, los ETF están sujetos a la volatilidad del mercado, lo que puede afectar el valor de la inversión. Y reitero, lo mismo de siempre, toda inversión conlleva riesgos. Y otro consejo es no pongan todos los huevos en una misma canasta. ¿Tá? Bueno, por la próxima placa les voy a poner ejemplos de ETF populares. ¿Tá? Y por último, vamos a hablar del cómo se hace. Ahora, pregunta, ¿cómo invertir en ETF? Bueno, lo primero, abrir una cuenta de corretaje. Es decir, necesitarás una cuenta con un broker que ofrezca acceso a ETF. ¿Tá? El segundo punto, seleccionar un ETF. Es decir, tenés que investigar, elegir el ETF que mejor se adapte a tus objetivos de inversión. El tercer punto es decir, realizar la compra, es decir, compra acciones del ETF como lo harías con una acción en la bolsa de valores. Eso es lo mismo. Y el cuarto punto es monitorear tu inversión, es decir, revisa periódicamente el rendimiento de tu inversión y ajustar si es necesario. Con esto
terminaríamos con el tema de fondos cotizados en bolsa. Ahora la pregunta, porque sé que los conceptos pueden ser similares, pero es distinto. Me van a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre el fondo indexado, que en la realidad lo que busca es replicar el rendimiento de un índice específico digamos, del mercado financiero, y los ETF que también replican el rendimiento de un índice específico? Bueno, la diferencia radica en la estructura y en cómo se compran y venden. ¿Tá? Digamos, los fondos indexados, primero, su estructura es un fondo de inversión que busca replicar el rendimiento, como lo dije, de un índice específico del mercado financiero, como yo qué sé, como por ejemplo el SP 500. ¿Tá? Segundo, su gestión es que los fondos indexados son gestionados pasivamente, lo que significa que siguen un índice y no intentan superar al mercado. Lo tercero es que está en la compra y venta, es decir, los fondos indexados se compran y venden directamente a través de la compañía de fondos al valor del activo. Perdón, del activo neto, NAV. Esto es al final del día. Cuarto, los costos. Generalmente tienen comisiones más bajas debido a que la gestión es pasiva y, por supuesto, la estructura de costos. Lo quinto vendría a ser la reinversión de dividendos, es decir, los dividendos generados por las acciones en el fondo se reinvierten automáticamente en el fondo. ¿Tá? Ahora bien, los ETF, ¿tá? A ver, la estructura, primero, la estructura es similar al del fondo indexado, en cuanto a que también busca replicar el rendimiento de un índice. ¿Tá? Lo segundo, la gestión. Los ETF también son gestionados pasivamente en la mayoría de los casos. Aunque, ojo, existen ETF gestionados activamente. Lo tercero es la compra y venta. Los ETF se compran y venden en bolsa de valores como las acciones y pueden negociarse durante el horario de mercado a precios que varían a lo largo del día. ¿Tá? Los costos, los ETF suelen tener comisiones más bajas que, digamos, que los fondos gestionados activamente, pero pueden incurrir en costos de corretaje al comprarlos y al venderlos. ¿Tá? Y lo quinto es la reinversión de los dividendos. Los dividendos generados por las acciones en el ETF pueden reinvertirse automáticamente si la plataforma del broker ofrece esa opción o se puede recibir en efectivo. ¿Tá? Entonces, a ver, resumiendo las diferencias de clave. La liquidación, los ETF se compran y venden durante el día de negociación, mientras que los fondos indexados se compran y venden al final del día, al valor del activo neto. ¿Tá? NAV. 2. El acceso. Los ETF son accesibles a través de cualquier cuenta de corretaje, mientras que los fondos indexados se adquieren directamente, directamente, digamos, de la compañía de fondos. Y 3. La flexibilidad. Los ETF ofrecen mayor flexibilidad en términos de negociación, ya que pueden comprarse y venderse en cualquier momento durante las horas del mercado. ¿Tá? Y bueno, evidentemente ambos tipos de inversión tienen sus ventajas y desventajas y la elección entre uno y otro dependerá de tus preferencias personales y estrategias de inversión.
Bueno, ahora vamos a pasar a las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Bueno, aclaremos, bueno, primero que nada, las cuentas de ahorro de alto rendimiento en la realidad es una excelente opción para hacer crecer tu dinero de manera segura y eficiente. ¿Eh? Y ahora les voy a explicar qué es una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Bueno, una cuenta de ahorro de alto rendimiento es una cuenta bancaria que ofrece una tasa de interés más alta que las cuentas de ahorro tradicional. Estas cuentas están diseñadas para maximizar los intereses que ganas sobre tus ahorros. ¿Tá? Las características de las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Bueno, primero, las tasas de interés elevadas. Ellos ofrecen tasas de interés significativamente más altas que las cuentas de ahorro estándar. ¿Tá? La segunda característica es el acceso fácil, es decir, puedes acceder a tu dinero en cualquier momento. Es similar a una cuenta de ahorro regular. La tercera característica es la seguridad. Están aseguradas por entidades gubernamentales, como por ejemplo la FDIC de Estados Unidos, lo que garantiza la seguridad en tus depósitos. La cuarta, sin cuotas de mantenimiento. Muchas de estas cuotas no tienen, perdón, muchas de estas cuentas no tienen cuotas mensuales de mantenimiento, lo que te permite ahorrar más. ¿Tá? Las ventajas de las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Bueno, primero, el crecimiento del dinero. ¿Tá? Ganas más intereses sobre tus ahorros, lo que ayuda a que tu dinero crezca más rápido. La segunda, la liquidez. Puedes retirar tu dinero en cualquier momento, sin ningún tipo de penalización. ¿Tá? Digamos, la tercera ventaja es el bajo riesgo. Son una opción de inversión segura, ya que están aseguradas por el gobierno. ¿Tá? Bueno, ahora les voy a mostrar ejemplos de cuentas de ahorros de alto rendimiento. ¿Eh? Bueno, en Uruguay este, hay opciones de cuentas de ahorro de alto rendimiento. Son más limitadas en comparación con otros países, pero aún puedes encontrar algunas alternativas interesantes. Puede existir más. Ojo, yo te nombro dos, por ejemplo. Pero existen, hay que averiguar en las entidades bancarias de repente que cada uno de ustedes maneje. Uno es el Banco República, el BROW, este, existen cuentas de ahorro que ofrecen una tasa de interés sobre saldos promedios mensuales para cuentas en dólares de personas físicas. La tasa varía según el saldo promedio mensual. ¿Tá? La seguridad que tienes es que precisamente es el banco estatal, el banco país. ¿No? Después, pasando a un banco privado, tienes, por ejemplo, Scotiabank. ¿Ah? Aclaro que yo no estoy haciendo propaganda de ningún banco. ¿Eh? Averíguenlo. Normalmente hay otros bancos que también manejan este tipo de ahorro. Vamos a entendernos con, por ejemplo, unidades indexadas también. Bueno, el Scotiabank trabaja con caja de ahorro en unidades indexadas, lo que permite ahorrar en esa unidad, digamos, indexadas con mínimos requisitos de apertura. Y sí ofrece la posibilidad de efectuar retiros y depósitos cuando quieras. Acá, ojo que hay que tener alguna consideración. Uno, comparar tasas. Es importantísimo comparar las tasas de interés ofrecidas por diferentes bancos para encontrar la mejor opción. Y lo segundo,
los requisitos de la apertura de la cuenta, es decir, verificar las condiciones de cada cuenta para asegurarte que se adapten a tus necesidades. Verificar, por ejemplo, qué monto mínimo exigen. Todos los detalles con respecto al requisito de apertura. ¿Tá? Bueno, acá terminaríamos este tema. Me queda, ojo, no el tema en especial, sino en cómo abrir una cuenta en Uruguay. Perdón, que hay cuentas de ahorro de alto rendimiento en Uruguay también. Bueno, la apertura de cuentas de ahorro de alto rendimiento es sencillo. ¿Tá? Simplemente primero investiga opciones. ¿Tá? Como yo ya dije, compara las diferentes cuentas de ahorro de alto rendimiento para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Luego que hiciste la investigación, abres la cuenta. ¿Ah? Hay bancos que permiten una apertura de cuenta en línea o, si no lo permite, en la sucursal bancaria. Y por supuesto, lo tercero, depositar los fondos, es decir, transferir dinero a tu nueva cuenta para comenzar a ganar intereses. Estas cuentas son una excelente manera de hacer que tu dinero trabaje para ti mientras mantienes la flexibilidad de acceder a tu fondo cuando lo necesites. ¿Tá? Porque ahora, la próxima pantalla, lo que vamos a ver es lo que vendría a ser los plazos fijos, que no es, es decir, tú no puedes mover los fondos cuando quieres porque si los sacas antes del tiempo recibís penalización. ¿Tá? Bueno, como ven, en la pantalla estamos hablando de otra forma de inversión, que es los certificados de depósito CDS. ¿Ah? O más comúnmente llamado plazo fijo. ¿Ah? Los certificados de depósito ¿ah? Son una opción de inversión segura y predecible, ¿tá? Ideal para quienes buscan una forma de ahorrar con un rendimiento garantizado. ¿Qué es un certificado de depósito? Bueno, un certificado de depósito es un producto financiero ofrecido por bancos y, digamos, y cooperativas de crédito también, perdón. Al abrir un certificado de depósito, es decir, un CD, acuerdas depositar una cantidad fija de dinero durante un determinado periodo de tiempo y a cambio de eso te dan una tasa de interés garantizada. Las características de los CD, bueno, la primera, la tasa de interés fija, em, eh, y, ojo, garantizada por el periodo de ese depósito, de ese CD. El segundo, el plazo. Los plazos pueden variar desde unos pocos meses hasta varios años. Los plazos más largos generalmente ofrecen tasas de interés más altas. ¿Tá? Tercera característica, la seguridad. Los CD están asegurados por el gobierno. ¿Tá? Lo que protege tu inversión hasta ciertos límites. Ojo ahí, ¿no? La cuarta característica, el acceso limitado, es decir, no puedes retirar los fondos antes del vencimiento sin incurrir en una penalización. ¿Tá? Y ahora me decir, ¿cuál es la penalización? Bueno, la pérdida de interés. ¿Tá? No es que pierdes el interés pactado. Ahí estarían las características. La próxima pantalla trataremos otro tema de esta inversión. Las ventajas de los CD. Bueno, la primera, el bajo riesgo, es decir, son una opción de inversión segura con una tasa de interés garantizada. ¿Eh? La segunda es la previsibilidad, es decir, sabes exactamente cuánto ganarás al final del periodo. Eso está fijado de antemano. La
tercera, la diversificación, es decir, puede ser una adición estable a una cartera diversificada. Es decir, como cartera única te da, a ver, ¿cómo puedo explicar? Te da cierta ingreso que no es mucho, pero si tú lo tienes en una caja de ahorro común, en la realidad no tienes ingresos, no te da intereses. Las desventajas de los CD. Bueno, la primera, la liquidez limitada, es decir, no puedes acceder a tu fondo sin penalización antes del vencimiento, como ya lo dije antes. La segunda es la tasa de interés bajo. Aunque son seguras, la tasa de interés de los CD suelen ser más baja en comparación con inversiones más arriesgadas. Recuerden que cuanto más, digamos, cuanto más alto es la ganancia, más riesgos se corren. En esta pantalla, unos ejemplos, por ejemplo, de CD. El CD a un año ofrece una tasa de interés garantizada durante un año, ¿no? El CD a 5 años ofrece una tasa de interés más alta durante un periodo de 5 años, ¿no? Y existe una tercera opción que es CD con tasa escalonada, es decir, permite ganar una tasa de interés creciente a lo largo del tiempo. ¿Cómo invertir en CD? Bueno, primero que nada, elegir un banco o cooperativa de crédito, ¿ah? Es decir, comparar las tasas de interés y los términos ofrecidos por diferentes instituciones. Lo segundo, seleccionar un plazo, es decir, tú tienes que decidir cuánto tiempo deseas mantener tu dinero invertido. Lo tercero es depositar fondos, es decir, realizar el depósito inicial requerido. El otro punto es dejar que, digamos, madure, es decir, permitir que el CD alcance su fecha de vencimiento para evitar las penalizaciones por retiro temprano. Los CD son una opción buena para quienes buscan estabilidad y una tasa de interés garantizada, que no son altas, pero sí garantizadas. Los certificados de depósito, es decir, los CD, se conocen también, como ya dije, comúnmente se conocen también como plazo fijo en muchos países del habla hispana, ¿tá? Ambos términos se refieren al mismo tipo de producto financiero, es decir, CD o plazo fijo. Bueno, el último, digamos, instrumento de inversión es el crowdfunding inmobiliario. ¿Tá? La palabra es media rara, pero bueno, voy a explicar qué es el crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario permite a múltiples inversores aportar pequeñas cantidades de dinero para financiar proyectos inmobiliarios. En lugar de que un solo inversor compre una propiedad completa, cientos o incluso miles de personas pueden aunar sus recursos para adquirir una participación en una propiedad, ¿tá? El crowdfunding inmobiliario es una forma innovadora de invertir en bienes raíces mediante lo que es la financiación colectiva, ¿tá? Bueno, ¿cómo funciona, digamos, los pasos? Bueno, primer paso, por supuesto, registro en una plataforma. Los inversores se registran en una plataforma de crowdfunding inmobiliario que existen, que hay y que se dedica a esto. El segundo paso es una selección de proyectos, es decir, esos inversores pueden elegir entre una variedad de proyectos inmobiliarios disponibles en la plataforma. Lo tercero es la inversión, es decir, los inversores aportan el dinero al proyecto seleccionado. Lo cuarto, el desarrollo del proyecto, es decir, la plataforma utiliza los fondos recaudados para desarrollar o adquirir la propiedad.
El quinto paso es el rendimiento, es decir, los inversores reciben una parte de los ingresos por alquiler y o se benefician de la apreciación de la propiedad, proporcional a su inversión, lógicamente, ¿no? Las ventajas del crowdfunding inmobiliario. Bueno, primero la accesibilidad, es decir, permite a los inversores participar en el mercado inmobiliario con una inversión inicial baja. ¿Ah? Lo segundo es la diversificación, es decir, los inversores pueden diversificar su cartera invirtiendo en múltiples proyectos, ¿no? Adentro del crowdfunding hablamos. Lo tercero es la transparencia, es decir, las plataformas suelen proporcionar información detallada sobre los proyectos y sus progresos y su progreso. Les dejo acá en esta pantalla algunos ejemplos de plataforma de crowdfunding inmobiliario. Y ahora, por último, algunas consideraciones a tener muy en cuenta. Los riesgos. Como cualquier inversión, el crowdfunding inmobiliario conlleva riesgos, incluyendo la posibilidad de pérdida de capital. ¿Ah? No solamente no recibir lo esperado, sino que directamente perder el capital. Lo segundo es la regulación. Es importante invertir a través de plataformas reguladas, ¿tá? Para garantizar la seguridad de tu inversión. Y cuando hablo de seguridad, hablo de algo relativo, ¿tá? Y bueno, para cerrar este tema y todo lo que es el tema de inversiones, el crowdfunding inmobiliario está cambiando la forma en que las personas invierten en bienes raíces. Y esto es decir, lo hace más accesible y diversificado.